En una casa hay un sonido particular que solo existe cuando ha sido amada con cuidado durante mucho tiempo. Lo sé porque crecí en una así. Una casa de 2 niveles de los años 60 en Decar, Georgia, con pisos originales de madera que crujían en una secuencia específica. 3 pasos desde el rellano, luego la cuarta tabla a la izquierda del pasillo del closet. Mi madre conocía ese sonido. Solía decir que podía saber cuál de nosotros se estaba escabullendo a la cocina por la noche solo por el ritmo de los crujidos. Esa casa se vendió en 2021. Mis padres necesitaron el capital para cubrir una deuda de la que no me enteré hasta que la venta ya se había cerrado. Tengo 31 años. Soy analista financiera en una empresa regional de logística en Atlanta. Trabajo con números todos los días, modelos de costos de flete, cronogramas de depreciación, reportes trimestrales de variaciones. Soy buena en mi trabajo de una forma muy específica, la forma en que uno es bueno en cosas que aprendió por necesidad, no por pasión. Me llamo Simone. Y lo de ser buena con los números es que, eventualmente, si los miras lo suficiente, los números te dicen todo. Yo lo descubrí un domingo por la noche en noviembre, porque mi mamá me llamó a las 8:47 de la noche y me dijo que necesitaba $79,000 para el lunes. Eres la única que puede arreglar esto, Simone. Mi madre no dijo hola. Nunca lo hacía cuando eran ese tipo de llamadas. La única. Tú sabes eso. Yo estaba sentada en la mesa de mi cocina en mi departamento en East Atlanta, terminando un tazón de sopa que ya se había enfriado mientras respondía correos. El radiador en la esquina hacía ese tic metálico irregular de los sistemas de calefacción viejos encontrando su ritmo en el frío de noviembre. ¿Qué pasó?, pregunté. Ella lo explicó como siempre explicaba las emergencias financieras, empezando por el medio, saltándose la causa, y yendo directo al número. A mi papá le habían puesto un gravamen fiscal a su empresa de jardinería en octubre. Lo dijo como si en octubre fuera algo casual, como si no tuviera relación con nada de lo anterior. El adeudo era de $79,000. La fecha límite era el lunes. Si no pagaban, el condado iniciaría el proceso de incautación de bienes. El equipo, dijo. Simone, el equipo de tu papá. Es su sustento. Mi papá, Gerald, tomó la llamada brevemente. Solo necesitamos salir de esto. Es temporal. Ahí estaba esa palabra. Temporal. La había escuchado tantas veces en mi vida que había dejado de significar lo que debía significar. En mi familia, temporal era arquitectónico. Era un muro de carga construido con mi obediencia. Y cada vez que yo aceptaba, le echaban otra capa de concreto. Déjame revisar unas cosas, dije. Te llamo mañana. Mañana es, escuché a mi mamá empezar. Te escuché, mamá. Mañana. Colgué. Miré mi sopa. Luego abrí mi laptop. Antes de decirte lo que encontré, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentado a ayudar a alguien y has descubierto que la ayuda nunca iba a ser suficiente? Porque el problema nunca fue accidental. Escribe tu respuesta en los comentarios. Estoy leyendo todos. Quiero ser honesta sobre quién era yo antes de ese domingo por la noche, porque importa. Yo era la hija que respondía. Esa era mi identidad en mi familia, como otras personas son la divertida, la bonita o la exitosa. Yo era la que contestaba el teléfono, decía que sí y encontraba la manera. Mi hermano Darius, 3 años mayor, vivía en Phoenix. Trabajaba en ventas, años buenos y años malos, una vida que requería avanzar constantemente sin mirar atrás. Era encantador e irresponsable en la misma medida. Mis padres dejaron de pedirle ayuda práctica alrededor de 2016, porque pedirle le costaba demasiado emocionalmente. La alternativa era yo. Mi hermana Plet, 2 años menor, era estudiante de enfermería en Savannah, aunque llevaba haciéndolo desde hacía 6 años, en 2 programas distintos, y hasta donde yo sabía planeaba seguir siendo estudiante de enfermería indefinidamente. Mis padres le pagaban la renta, $1,150 al mes. Un departamento de 2 habitaciones en Waters Avenue que compartía con una compañera cuyo nombre solo conocía como T. Lo sé porque yo misma pagué 3 meses de esa renta en 2020, cuando mis padres lo llamaron un puente. Otra palabra arquitectónica. Esa noche de domingo abrí mi hoja de cálculo personal, la que había empezado en 2022 después de la venta de la casa, cuando algo en mí decidió en silencio empezar a llevar la cuenta.
No era un documento de confrontación. No era un arma. Era un refugio. Como el que alguien construye en medio de una tormenta. La hoja tenía 41 filas. Fui más atrás. Descargué mis estados de cuenta bancarios de 2019 a la fecha. 4 años de transacciones en un archivo CSV, ordenado por destinatario. Hice café. 9:22 de la noche. El olor del café oscuro llenando la cocina, el radiador aún marcando el tiempo, y empecé a leer. El número al final de la columna cuando terminé fue $112,400. Eso era lo que yo le había dado a mi familia en 41 transacciones durante 4 años. Transferencias, pagos por Venmo con etiquetas como hasta el viernes, ayuda con el carro o simplemente mamá. Un envío de $6,200 en abril de 2021 que ahora entendía estaba relacionado con la venta de la casa, con una deuda que nunca me habían contado, descrita en su momento como una diferencia de costos de cierre. Me quedé completamente quieta. Lo que necesitas entender de ese momento es esto: no sentí enojo todavía. Lo que sentí fue algo más parecido a un edificio moviéndose sobre sus cimientos. No colapsando, solo reacomodándose, revelando cómo había estado distribuido el peso todo el tiempo. Yo no había sido solo una hija. Había sido un elemento estructural. Una columna. Y a las columnas no se les pregunta si están cansadas. Solo sostienen. Tengo que contarte la vulnerabilidad de esa noche, porque la gente espera que este tipo de historias sean sobre fuerza. Y no lo fueron. No del todo. Me quedé sentada mucho tiempo después de terminar la hoja de cálculo. El café se enfrió. Un auto sonó su alarma afuera y luego se detuvo. El radiador quedó en silencio. Y pensé, ¿y si estoy equivocada? No sobre los números. Los números no estaban mal. Tenía los estados de cuenta. Sino equivocada sobre lo que significaban. Sobre la intención. Mis padres no eran personas sofisticadas. Mi papá había tenido su empresa de jardinería durante 22 años. Mi mamá había sido administradora escolar hasta su jubilación en 2019. No eran manipuladores en un sentido calculado. Eran manipuladores de otra forma, la forma en que se vuelve alguien cuando nunca ha escuchado un no de la persona a la que se lo piden, y poco a poco deja de poder imaginar que la respuesta pueda ser no. ¿Eso era lo mismo? ¿Era peor? ¿O era distinto? Pensé en las manos de mi padre. Gruesas. Marcadas por el trabajo. Las articulaciones de sus nudillos estaban permanentemente endurecidas por años de mañanas frías. Pensé en la voz de mi madre. No la voz cortante de las emergencias, sino la real, la que usaba en domingos normales para contarme del perro nuevo de los vecinos o de una receta que había visto. Pensé, los amo. Y justo después, no puedo seguir haciendo esto. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Pasé 11 años creyendo que el amor y el dinero eran la misma categoría en el sistema contable de mi familia. Esa noche, por primera vez, entendí que eran dos libros contables completamente distintos. Podía cerrar uno sin destruir el otro. Esa distinción me salvó. También significó que tenía que hacer una llamada que no tenía nada que ver con los $79,000. El gravamen era real. Lo confirmé con una búsqueda de registros de propiedad, archivos públicos del condado de Fulton, el nombre del negocio de mi padre, el monto del gravamen, la fecha de registro, 14 de octubre. Esa parte no era una mentira. Lo que sí estaba incompleto, o más bien omitido con la precisión de quien sabe exactamente qué dejar fuera, era el contexto. Llamé a mi prima Adrien el lunes por la mañana a las 7:15. Adrien era contadora en Marietta y era la única persona de la familia extendida que hablaba de dinero sin titubear. Nunca le había contado sobre las finanzas de mi familia. Había sido demasiado leal, o demasiado avergonzada. Nunca estuve segura de cuál. Le dije la cifra. Le dije el plazo. Le dije lo de las 41 transacciones. Hubo un silencio. Simone, dijo con cuidado. ¿Sabes para qué es el gravamen? No lo sabía. Mi madre lo había llamado gravamen fiscal, y yo no había preguntado más. Consigue el documento completo, dijo Adrien. Va a indicar la base. Lo descargué mientras ella esperaba. El gravamen era por impuestos de nómina no pagados, retenciones del empleador no declaradas ni enviadas durante 6 trimestres consecutivos, empezando en enero de 2021. 6 trimestres.
1 año y medio de impuestos retenidos a empleados y nunca entregados al gobierno. Eso no es un problema de flujo de efectivo, dijo Adrien en voz baja. Es una decisión repetida. Yo ya lo sabía. Lo que no sabía, lo que hizo que el cuarto pareciera inclinarse ligeramente, fue la fecha de inicio. Enero de 2021. 2 meses después de que yo transfiriera $14,000 a mis padres para cubrir lo que me habían descrito como una falta de liquidez en el negocio. No sentí traición. No sentí furia. Sentí una claridad fría y absoluta, como ver el truco de magia desde detrás del escenario y entender el mecanismo. El dinero que yo había enviado para cubrir una falta no había cubierto esa falta. Había cubierto otra cosa. Algo personal. Algo que probablemente nunca iba a entender del todo. Y la verdadera deuda se había resuelto simplemente dejando de pagarle al gobierno durante 6 trimestres, hasta que el gobierno se dio cuenta. ¿Qué hago? Le pregunté a Adrien. No lo pagues, dijo. No esto. Esto ya es territorio del IRS. Hay procesos de resolución, acuerdos de pago, reducción de penalizaciones. Necesitan un abogado fiscal, no tus ahorros. Van a perder el equipo. Tal vez. O tal vez negocien un plan de pagos. Pero, Simone, hizo una pausa, si tú pagas esto, vuelve a empezar. Ya lo sabes. Lo sabía. Llamé a mi madre a las 9 de la mañana. Ya vi el gravamen, dije. Bien. Entonces entiendes por qué te necesitamos. Son 6 trimestres de impuestos de nómina no pagados. No es algo que pueda resolver con una transferencia. Es un asunto del IRS. Necesitan un abogado fiscal. Silencio. No tenemos dinero para un abogado, dijo ella. Hay una clínica en Georgia State que da representación de bajo costo para impuestos de pequeñas empresas. Te voy a mandar el número. Su voz cambió. Se endureció. Nosotros te criamos. Pagamos tu universidad, tus exámenes, te llevábamos a todo. Sé lo que hicieron por mí, mamá. Entonces compórtate como tal. Necesitamos que seas la responsable. No levanté la voz. No leí la lista de las 41 transferencias. No mencioné la hoja de cálculo ni a Adrien ni la fecha de enero de 2021. Solo dije, te voy a mandar el número de la clínica. Te quiero, pero no voy a transferir dinero para esto. Y colgué. No bloqueé su número. Esto no era una historia de ruptura total. Ella era mi madre y yo tenía 31 años, no un personaje dentro de la narrativa limpia de alguien más. Probablemente algún día volvería a contestar el teléfono un domingo cualquiera, y ella me hablaría del perro del vecino. Pero ya no sería una columna. Mi jefe notó algo distinto en mí esa semana. Lo mencionó el miércoles, junto a la estación de café en el 4º piso. Entregué mi reporte de variación del 4º trimestre antes de tiempo, con una nota metodológica que nadie me había pedido. Te ves enfocada, dijo. Lo estoy, respondí. No lo expliqué, pero algo había cambiado en cómo me movía dentro de mi propio trabajo. Cuando dejas de gastar energía mental en un problema que nunca fue tuyo, descubres que queda un gran espacio donde ese problema solía estar. Y usé ese espacio. Pregunté por el puesto de analista senior. Era elegible desde hacía 8 meses, pero no había preguntado porque pedirlo se sentía como ocupar un lugar que no merecía. Pregunté. Mi padre me llamó 3 semanas después. No fue una emergencia. Fue un domingo, a las 2 de la tarde, una hora normal. Nos pusieron en un plan de pagos, dijo. El abogado de la clínica lo arregló. 48 meses. Me alegro, papá. Es difícil. Pausa. Simone, quiero que sepas, sé que te hemos exigido demasiado. Dejé que el silencio existiera entre nosotros. Lo sé, dije. No fue perdón. No fue cierre. Fue algo más pequeño y más honesto. 2 personas reconociendo en silencio que los libros contables habían estado mal llevados durante mucho tiempo. Caminé hacia la ventana de la cocina después de colgar. La luz de la tarde caía dorada sobre la escalera de incendios del patio. Un gato del vecino estaba sentado en la barandilla 2 pisos abajo, completamente inmóvil, mirando algo en la calle que yo no podía ver. Hice té. Me senté. Esto es lo que sé ahora. No soy material de construcción. No soy una columna, ni una base, ni un muro de carga. Soy una persona que es muy buena con los números.
Y el número más importante que he calculado fue el que me dijo cuánto me costaron 11 años de mi vida. No solo en dinero, sino en la energía que gasté cada año convenciéndome de que la próxima emergencia sería la última. No es crueldad detenerse. No es abandono. Es simplemente salir de debajo de un peso que nunca fue estructuralmente tuyo.